Fact check inclusivo número 2. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los estados a incluir a las personas con discapacidad en la educación regular y no en la segregada. Escuchamos esto en infinidad de lugares, pero trajo un invitado de lujo. Nos lo va a decir Christian Curtis, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que nos va a recordar cuáles son las obligaciones del Estado. Adelante, Christian. Recordemos las obligaciones del Estado argentino que emanan de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La prohibición de segregación escolar, pues la idea de que la educación inclusiva supone la obligación del Estado de incluir a las personas con discapacidad en la educación regular y no en una educación separada. Bueno, es contundente. De hecho, en 2023 el Comité de Naciones Unidas emitió un informe para Argentina que urge al Estado a redoblar esfuerzos para poner fin a la educación especial segregada. Y también exige garantizar el acceso a las escuelas comunes, incluyendo sanciones efectivas a las escuelas comunes estatales y privadas que rechacen inscripción o reinscripción por motivos de discapacidad. Cuando Curtis habla de la convención, se refiere a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 de Naciones Unidas, que fue suscripta por Argentina en 2007 y ratificada en 2008. Esta convención es muy importante porque tiene fuerza de ley en Argentina, y no solo tiene fuerza de ley, tiene rango constitucional, lo que quiere decir que está por encima de cualquier ley. Si hay una ley argentina que contradice la convención, prima la convención. Vamos a ver qué dice el artículo 24 de la convención. El artículo 24 dice muchas cosas de educación, pero vamos a concentrarnos en dos incisos. En el punto 2, inciso A, dice que los estados partes se asegurarán de que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Y en el inciso B dice que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con los demás en su comunidad en la que viven. En ningún lado del artículo 24 de la Convención y en ningún otro lado de la Convención se habla de escuelas comunes, se habla de escuelas regulares, se habla de escuelas segregadoras, se habla del sistema general de educación y habla de una educación inclusiva, de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones. Por lo tanto, afirmar que la Convención obliga a incluir a las personas con discapacidad en la educación regular y no segregada es falsa. Un poco rápido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? La verdad es que hay mucho ruido con esto. ¿Pero de dónde viene el ruido? ¿Por qué hay tanta gente diciendo que la convención dice esto? ¿Por qué el Comité de Naciones Unidas urge a Argentina a poner fin a la educación segregada? ¿De dónde sale todo esto? Si en la convención no está, ¿a dónde está? La respuesta te sorprenderá. Resulta que 7 años después de que la convención fuera promulgada, 6 años después de que Argentina adhiriera y 5 años después de que Argentina ratificara la convención, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas publicó un estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Una de las cosas que tiene este informe, que es muy didáctico, nos explica un montón de cosas. Mal, pero las explica. Entonces, después de explicarnos qué es exclusión, qué es segregación, nos explica qué es integración, que consiste en que los alumnos con una deficiencia asistan a una escuela convencional. Y tiene un asterisco, número 3. Vamos a bajar. La llamada 3 dice que los términos escuela convencional, educación general, escuela regular y escuela ordinaria se utiliza habitualmente para recibirse a los sistemas educativos que acogen a estudiantes con o sin deficiencias, escuelas comunes, en oposición a las escuelas especiales, entre comillas, que solo reciben a alumnos con deficiencias. En el presente informe, los primeros términos se usarán indistintamente para hacer referencia a la educación general, ya que dichas escuelas se mencionan en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no menciona ningún tipo de escuela. Ningún tipo de escuela. Menciona el Sistema General de Educación. Es decir, como la convención no dice escuela común, pero ellos quieren que diga escuela común, 7 años después
hacen un informe que dice que Sistema General de Educación es escuela común y que el otro es segregado y que Argentina tiene la obligación de cumplir. No sé qué piensan de eso porque yo... Porque cuando lo vi yo dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. Bueno, sí, es real. Es lamentable, pero es real. Porque lo que tiene fuerza de ley en Argentina es la Convención del año 2006, que fue ratificada en 2008. No los estudios temáticos publicados en 2013 o 2016 por la Oficina del Alto Comisionado. La Oficina del Alto Comisionado puede publicar y hacer los estudios temáticos que quiera, faltaría más. Lo que no deberían hacer es decir que esos estudios temáticos son parte de la Convención, porque eso no es verdad. Porque mañana la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas puede publicar un informe que diga que las vacas tienen que volar y que tenemos que ir todos al campo a ponerle alas a las vacas. Lo puede publicar, pero lo que no puede decir es que ese informe o ese estudio temático de las vacas con alas es parte de la Convención y que tiene fuerza de ley. Lo que tiene fuerza de ley en Argentina es la Convención de 2006, que no dice absolutamente nada ni de vacas con alas, ni de escuelas especiales, ni de escuelas comunes, ni de escuelas regulares, ni de escuelas ordinarias, ni de segregación, ni absolutamente nada. Entonces, podemos decir que la afirmación de Christian Curtis, abogado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que dice que la Convención obliga a incluir en la educación regular y no en escuelas segregadas, es falsa. Fact check. Número 2. Falso, de toda falsedad. Quedaron más cosas como esos términos de escuela segregada, que también es mentira, pero bueno, si lo digo todo ahora me quedo sin más fact checks.